lo dice el propio Bátimo en el artículo, vamos en el libro. Pero la historia entendida en la época de la Ilustración es historia como progreso, es historia como revolución industrial, es historia como técnica y es historia también como tecnología de la comunicación y de la información. Esto está presente en los escritores del siglo XX, esta historia. Entonces, esa es la historia que no se sabe muy bien, o por lo menos ellos dicen que quién sabe a dónde va a parar. Cuando se habla de fin de la historia, se habla, esto es lo que yo quiero aclarar, ¿eh? Porque esto luego tiene que ver con el concepto de nihilismo de Nietzsche y con el humanismo de Heidegger. Y también, para poder analizar esto, podremos utilizar el concepto de reducción fenomenológica de Husserl. Yo es que voy a hilvanar a estos tres autores a partir de esta cuestión. Mañana, si doy otra clase a este tema, seguramente podría empezar por otro sitio. Entonces, cuando se habla de fin de la historia, se está hablando en realidad de fin de la historia de como se la entendía en la época de la Ilustración. Digamos, aquella manera de filosófica, o sea, esa filosofía de la historia que interpreta la historia, interpreta como, digamos, un sistema, como algo que progresa y que además se va a consumar. Por ejemplo, el marxismo. La filosofía histórica del marxismo, la sociedad comunista, va a venir. Va a venir. Es como, así como para Hegel, la idea se desarrolla, la filosofía histórica típica de las filosofías dinámicas del siglo XIX, hasta llegar al espíritu absoluto, y eso parece que es inexorable, como Marx, tal como decíamos, pone a la cabeza lo que estaba a los pies, a los pies lo que estaba a la cabeza, pues también esa sociedad comunista va a venir. Eso es moderno. Yo no ni siquiera lo critico, no digo que es decir que es moderno, porque la filosofía moderna realmente tiene una concepción de la historia como progreso y desarrollo y crecimiento y evolución. Por otra parte, esa interpretación de la historia es una interpretación de la razón moderna o de la racionalidad moderna. Sin embargo, una de las características de la filosofía de la posmodernidad es primero el rechazo a la filosofía entendida como sistema y el rechazo de la historia entendida como progreso. Otra cosa sería la historiografía, que va por otro lado, y otra cosa sería la historicidad, porque la historicidad tiene que ver con el papel que el individuo juega en esa entidad que todo lo abarca, que es la historia. Y ahí, por ejemplo, si entramos en profundidades, tenemos la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, una obra complejísima, donde parte del existente humano, que es el ser ahí, el Dasein. Y bueno, entonces, esto que tiene que ver con Ser y Tiempo, Ser y Tiempo tiene que ver con la historia. Muy bien. Para Nietzsche, es clave entonces el concepto de nihilismo. Como veíamos en la clase anterior, hay dos tipos de nihilismo, que es el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. El nihilismo pasivo sería, lo hablamos, ¿verdad?, el viernes, sería en realidad es la falta o la ignorancia, voy a simplificar, o falta de conciencia de la vacuidad de la propia historia, de la propia realidad que se está viviendo. Digamos que vivimos en una época, en la medianoche de la noche del mundo, como dirá Heidegger, la medianoche de la noche del mundo, porque Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos enterado de que ha muerto. O sea, vivimos en la inopia, ¿no? Esa inopia es el nihilismo pasivo, porque ya tomar conciencia y tomar partido por el nihilismo ya no es un nihilismo pasivo. El nihilismo pasivo es un estado de postración en el cual se encuentran los individuos, nos encontramos los individuos, que nos creemos que estamos en algo que tiene sentido. Por ejemplo, en una historia que progresa,
en una sociedad, algo que va a alguna parte, en una crisis se va a terminar, pero que esto se va a resolver, se va a superar. El propio concepto de superación, dice Pátimo, es moderno, pues significa que estamos hablando de un proceso. Y esto no es esta época de la temporalidad humana, no es una superación de lo anterior, porque entonces en la medida que nosotros hablamos de superación, etapas caemos en la concepción moderna de la historia. ¿eh? Entonces ese sería el nihilismo negativo. Nihilismo no quiere decir aquí pesimismo, o cuando a veces se dice en el lenguaje coloquial, esta es una persona nihilista, ¿no? Una persona pesimista, enfadado con todo el mundo. No, no se trata de eso. Se trata que el nihilismo es precisamente la ausencia de sentido, pero real, pero no, de la cual no se es consciente. Por lo tanto, si tú eres nihilista pasivo, no podrás nunca salir de esa situación, porque en el fondo vivirás en la inopia, como acabamos de decir. Sin embargo, hace falta un nihilismo activo, o sea, un tomar conciencia de esa encrucijada de la temporalidad para poder avanzar, o por lo menos para poder plantear una determinada salida. Hay unos textos que son interesantes, a ver si puedo leer algo, porque no puedo profundizar. Voy a leerlo simplemente. Dice, este libro se propone aclarar la relación que vincula los resultados de la reflexión de Nietzsche y de Heidegger. Por un lado, reflexión a la que concretamente se remite con los discursos más recientes sobre el fin de la época moderna y sobre la posmodernidad por otro. Interesante porque aquí el concepto de moderno y posmoderno conviene aclararlo. Más abajo dice, tomar la crítica del humanismo o el anuncio nietzscheano del nihilismo consumado como momentos positivos para una reconstrucción filosófica, o sea, hay que tomar esa crítica como humanismo y como nihilismo positivo para una reconstrucción filosófica. Nietzsche y Heidegger, otro más abajo, trataron de establecer, al considerar la herencia del pensamiento europeo, que ambos pusieron radicalmente, bueno, ambos pusieron en tela de juicio la herencia del pensamiento europeo. La modernidad se puede caracterizar, según estos autores, en efecto como un fenómeno dominado por la idea de la historia del pensamiento, entendido como una progresiva iluminación que se desarrolla, etc. Iluminación en el sentido del iluminismo, de la ilustración. El párrafo siguiente, la segunda página, es precisamente la segunda parte, el segundo párrafo, la negación de las estructuras estables del ser a las cuales el pensamiento debería atenerse para fundarse. Esta disolución de la estabilidad del ser, porque claro, la historia se fundamenta en el ser. El ser que es el ser del Parmenides, en el fondo. Parece que es una estructura ontológica que puede servir de base para la fundamentación de cualquier cosa e también para la historia. Sin embargo, esta estabilidad del ser está disuelta y hay que disolverla. O sea, esto iríamos en la línea de que no existe un pensamiento objetivo, que no existe una sola verdad, mucho menos un pensamiento único, mucho menos una verdad absoluta, porque no existe una estructura del ser, una estructura de la realidad. La página siguiente. Bueno, hay cosas que tendría que leer demasiado. Una experiencia de la fin de la historia, dice al final, parece ampliamente difundida en la cultura del siglo XX, en la cual el múltiple form retorna continuamente la idea de un ocaso de Occidente, que en última instancia parece particularmente pertinente en la forma de la catástrofe atómica, porque cuando ellos hablan de fin de la historia, de ocaso de Occidente, no están hablando ni más ni menos que, por ejemplo, de una conflagración atómica. A ver, hay dos cuestiones que estos pensadores tienen en cuenta, porque son, en el fondo,
van a las cosas mismas, como diría la fenomenología de Husserl, que hay que explicar y que significa quizás el fin de la historia, o por lo menos de una determinada tipo de historicidad, que son el Holocausto, que son temas de los filósofos, sobre todo de la Escuela de Frankfurt y todo esto, y de la amenaza atómica. El propio libro de Carlos París tiene uno que tú conociste personalmente, Crisis de la civilización nuclear, habla de esto, libro de los años 80, pero en la ética radical vuelve a retomarlo. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, venía a mí esta reflexión hace un momento. ¿Ha desaparecido la crisis, el peligro de una hecatombe nuclear? Nos hemos acostumbrado. Antes, cuando había unas bombitas, unas bombas como la de Hiroshima y Nagasaki, algunas de estas, o con la crisis de misiles en Cuba, entonces, qué barbaridad, ¿quién va a apretar el botón? Puede venir una catástrofe. Hoy en día, la situación es exponencialmente superior a la de la época de Hiroshima y Nagasaki. La crisis, la posibilidad de una conflagración universal con el fin del planeta es muy, muy, digamos, posible con la redundancia, pero ya no hablamos de esto, nos hemos acostumbrado. Como nos hemos acostumbrado a que todos los días ahora estamos viendo algún ruso o algún ucraniano, o como ya hemos dejado de lado las distintas tragedias, nos hemos acostumbrado a ellas, o me acuerdo con la época de la guerra del Vietnam, ya un momento que ni oíamos la noticia, porque era todos los días, muertes, cosas, catástrofes, nos acostumbramos. Ese es el nihilismo pasivo, precisamente. Que tenemos una conciencia, digamos, hace parte del paisaje, o se hace obvio aquello que realmente sigue estando vigente. Y el problema, fijaos, hace un siglo, del fin de la historia, del ocaso de Occidente, si queremos decirlo en términos metafóricos, del crepúsculo de los dioses, de lo que queramos, está todavía peor, más agravado, porque hemos todavía avanzado en un progreso mucho más sostenible, ¿no? Pero eso es acostumbrarse o algo que yo diría peor, insensibilizarse. ¿Es? Insensibilizarse. Bueno, a ver, lo que tú quieras. Se puede explicar desde el punto de vista, mira, eso se puede explicar desde el punto de vista psicológico, individual, de que llega un momento de que incorporas los males, porque si no te mueres, si vienes continuamente pensando que va a haber una conflagración atómica, pues te pueden llegar a meter en un psiquiátrico, porque vas a tener un delirio, manías persecutorias y demás. Pero por otra parte, también hay una ideología que fomente ese nihilismo pasivo, ¿no? Basta que escuchemos bueno, hoy es terrible, yo mientras hacía mi gimnasia, escuchando a los políticos, hablando de la estupenda situación económica que ya va despuntando en España, bueno, es terrible, se te pone mal cuerpo, porque eso hace que la gente, primero habla de superación, vamos a una superación, no digamos nada ya todas las demás falacias que vienen detrás de eso, ¿no? Todas las mentiras, las trampas y todo ese tipo de cosas. Es más que insensibilidad, lo que pasa es que la gente cree en estas cosas, más que insensibilidad. Cree que, bueno, esto ya se va a pasar, esto ya lo vamos a superar. Hoy mismo me he encontrado una persona que se ha comprado un piso para invertir. Lo estoy reformando porque lo voy a invertir, lo voy a alquilar. Yo no le quería decir nada. A lo mejor si le pregunto, me dice, no, es que es un piso que valía 200.000 y lo he comprado por 10.000 euros. Bueno, pues a lo mejor sí, si no humano sea, hasta de almacén. Es más barato que alquilar un bastero, qué sé yo. Pero si no, esa mentalidad, no, bueno, yo no vendo porque, bueno, yo no voy a perder lo que he invertido. Gente que ha invertido, ya no los dramas de gente que tiene su hipoteca, no, gente que invirtió en unos pisitos y no lo quiere vender, están pagando muchísimo más, gastando que lo tienen que de hipoteca, pagar lo quieren vender, dicen, no, que yo no voy a, aquello que gasté, yo quiero recuperar. Bueno, esto es el nihilismo pasivo, ¿eh? Bueno. A ver, los posmodernos se caracteriza no solo como novedad respecto de lo moderno, sino también como disolución de la categoría de lo nuevo.
espero que no resulte muy abstruso. Como experiencia del fin de la historia, en lugar de presentarse como un estadio diferente, más avanzado o más retrasado, no importa, de la historia misma. O sea, lo moderno no significa que superan lo moderno, es lo que quiere explicarnos, sino que lo moderno sería precisamente partir del fin de la historia y casi en un comienzo diferente. Es interesante cuando Husserl, en Meditaciones Cartesianas, dice que hay que volver a esa tabla rasa de Descartes y a esa especie de duda metódica. Es interesante, pero ¿cómo lo plantea Husserl? Lo que no significa volver a Descartes, porque Husserl también es un postmoderno. La posmodernidad, digamos, se caracterizaría por no apreciar lo moderno, como que lo moderno ha sido un fracaso, o moderno, muchos siglos de historia, ha sido un fracaso y que estamos en esa época crepuscular del fracaso y de ahí tenemos que emerger. Ahí será la importancia del superhombre para Nietzsche, el superhombre que estamos llamados a ser, si abandonamos precisamente nuestra, digamos, actitud de esclavos en varios sentidos, no solo desde el punto de vista de la moral, sino de la religión y también en cuanto a nihilistas pasivos, ¿no? Ese superhombre que es voluntad de poder, pero no interpretando voluntad de poder como dominación, sino voluntad de crear, voluntad de realmente por fin emerger como hombre, pero no como consecuencia de los adelantos y de los progresos de la ilustración. Emerger como hombre siempre hemos estado postergados por muchos motivos. Entre otras cosas, porque siempre ha tenido preponderancia lo apolíneo sobre lo dionisíaco de la Nietzsche. ¿Qué es lo apolíneo? Todo lo que tiene que ver con la perfección, el orden, la disciplina, el progreso, lo apolíneo, lo que siempre nos han enseñado que tenemos que hacer, ser buenos chicos. ¿Qué es lo dionisíaco? Lo que tiene que ver con la naturaleza, con los atavismos, con los instintos, con la vida. Lo apolíneo siempre ha intentado sofocar a lo dionisíaco. Nietzsche culpa de esta situación se ha producido a partir de Sócrates en adelante. Platón, el cristianismo, nos ha hecho esclavos, nos ha hecho siervos, nos ha hecho personas inferiores, porque precisamente es una conciencia moral de esclavo que nos hace sentir culpables simplemente porque podemos reconocer algún aspecto dionisíaco en lo que somos, cuando realmente lo dionisíaco y la vida es lo que hay que potenciar y será una de las características de superhombre. Un tema muy interesante que también va a tratar el psicoanálisis, todos los impulsos de vida, el eros y el tánatos, los dos son importantes. El ideal apolíneo, bueno, Partenón, el propio Apolo, que es Eros, Afrodita, la escultura griega, todo lo que significa perfección, la belleza del alma, el mundo de las ideas. Michel Onfray, ese filósofo francés contemporáneo que yo a veces nombro, tiene una historia del pensamiento antiguo escrito en términos de aquello que sea, en términos de los dionisíacos, por decirlo de alguna manera, aunque no le llame así, aquellos que se ha silenciado, porque tanto él como Nietzsche lo dice y todo, estamos estudiando, profundizando en la filosofía de los vencedores, no de los vencidos. La filosofía de los vencidos son aquellos que han sido, los vencidos son aquellos que han sido sofocados por los vencedores, que se ha callado a Demócrito, que se ha callado a Epicuro, que se ha silenciado a, qué sé yo, a, ¿cómo se llama este? El cínico, Pirrón y otro, ¿cómo es el otro? Bueno, Sofistas. Los cínicos, y algunos otros también. Entonces, realmente partiendo de esa base, hemos negado la vida y básicamente en esa moral de esclavos, que también trata Nietzsche, yo agregaría que no solo juzga esa moral de esclavos como ideología imperante, sino que nos ha sido inyectada en vena desde pequeñito, por lo tanto el opresor lo tenemos nosotros mismos, en donde somos incapaces de vivir lo dionisíaco sin sentimientos de culpa.
cuando realmente la moral para Nietzsche es algo antinatural, en el sentido de los términos. Nosotros somos unos primates, eso no lo dice Nietzsche, lo digo yo, lo podemos dentro del contexto, que tenemos unos determinados ateísmos, pero para vivir en sociedad tenemos que cumplir con unas normas morales que van contra los instintos. Y entonces, esos instintos, que es el mundo, son las pulsiones dionisíacas, es la vida, en la filosofía de Nietzsche también se cataloga, no por él, como vitalismo, es lo que es reivindicar el concepto de vida, en donde se nos ha culpabilizado hasta el punto que está mal, por ejemplo, dormir la siesta o no hacer nada. Porque como está, no. Hay un texto también que quiero comentaros de Husserl, que esto sí que es muy interesante. Perdonadme. A ver, Husserl habla de la descomposición de la filosofía. Husserl no es no es como Nietzsche, Husserl, digamos que es un filósofo clásico a la hora de escribir. Él fue profesor en Heidelberg, fue, digamos, profesor de Heidegger, fue profesor de Ortega y Gasset, fue profesor de los principales intelectuales, fue depurado por el nazismo, era judío y murió a partir de, creo, en el año 37. Se achaca de Heidegger, que era su discípulo principal, que ocupó su puesto en la universidad. Al final hay una parte oscura de Heidegger. Yo he colgado el texto, pero está en italiano, donde se lo exculpa en cierto modo a Heidegger. Se ha atacado mucho, pero por lo visto fueron apenas unos meses y bueno, hasta es Hannah Arendt la que lo exculpa a Heidegger, que era su amante judía, pero que era una mujer intelectual de mucho valía, que también ha escrito cuestiones controvertidas respecto del Holocausto y los juicios en Israel de Eichmann. Hay una entrevista muy interesante que yo tengo, por cierto, compartido, y que se hizo una película de aquí que estaba bastante buena. Bueno, él dice que la descomposición de la filosofía actual, estamos hablando de los años 1920, 1930, por eso, y estamos en esta línea, todavía no hemos salido de ahí. Fijaos que seguimos hablando de posmodernidad, de descomposición, seguimos intentando romper, seguimos intentando ser, digamos, insumisos e indignados y todas estas cosas. La descomposición de la filosofía actual en medio de su actividad sin norte, esto es Husserl, Meditaciones cartesianas, esto es Husserl directo. No sé si os lo mandé, lo puedo mandar, es un tocho. Husserl es muy difícil de leer. El libro este no es muy voluminoso, pero la descomposición de la filosofía actual en medio de su actividad sin norte nos da que pensarles. La decadencia es innegable desde la mitad del siglo pasado, el siglo XIX, en comparación con los tiempos anteriores. Si intentamos considerar la filosofía occidental desde el punto de vista de la unidad propia a una ciencia, esta unidad se ha perdido en cuanto al objeto de la filosofía y sus problemas y a su método. Con el comienzo de la edad moderna, la fe religiosa fue convirtiéndose cada vez más en una superficial convención sin vida, la humanidad intelectual se elevó en alas de la nueva gran fe en una filosofía y ciencia autónomas. La cultura entera de la humanidad iba a ser dirigida por evidencias científicas, iba a ser penetrada de luces, a ser reformada y convertida en una nueva cultura autónoma. Este parrafito casi lo tendría que mandar tal cual. Descomposición de la filosofía. De aquí va a partir la filosofía de Husserl. Actividad sin norte de esa filosofía. Una filosofía que está basada y una ciencia que ha reemplazado a la fe religiosa, convirtiéndose en autónoma. Lo típico de la filosofía moderna, de la filosofía ilustrada, es esa razón autónoma que además cree que por sí misma va a llegar por fin a construir esa sociedad y esa humanidad soñada. Eso que luego tanto va a decepcionar
como yo he dicho en otras clases, que se olvidó del hombre concreto y también se olvidó de ese hombre concreto que es el trabajador, en el caso del marxismo, y va a marcar precisamente todas las críticas a esa modernidad, precisamente porque esa razón autónoma, que parecía que era la ilustración, la revolución industrial, la máquina que va a estar al servicio del hombre y nos va a mejorar la vida, etcétera, etcétera. Nada de eso. Eso culmina como consecuencia en la Primera Guerra Mundial o en la última guerra del siglo XIX. Se perpetúa, se vuelve a producir la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Estos filósofos posmodernos europeos han tematizado todas estas cuestiones de la historia más reciente. Dice, pero desde entonces también esta fe ha caído en la insinceridad y en la atrofia. Esta fe en la razón y esta fe no enteramente sin motivo, dice. En lugar de una filosofía viva tenemos una literatura filosófica que siente hasta lo infinito. O sea, no tenemos una filosofía viva, tenemos una literatura filosófica vana que ya pues os repite a sí mismo o nos cuenta cuestiones de antes, pero desde luego no existe una filosofía viva. El concepto de vida va a ser fundamental en esta época. En medio de esta desventurada actualidad, dice, no estamos en una situación semejante a aquella con la que se encontró Descartes en su juventud, porque este libro se llama Meditaciones Cartesianas. Acordaos, la primera. No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo que inicia su actividad, de someter a una revolución cartesiana la inabarcable literatura filosófica con su confusión de grandes tradiciones, etc. El anhelo de la filosofía, bueno, no sé, es el momento de hacer esto, dice, pero no para restaurar el racionalismo cartesiano, sino para volver a partir de cero, para realmente partir del ego cogito, como dice Husserl, que ahí vendrá el concepto muy difícil, está explicado más o menos ahí por Escudero, de la reducción eudética y la reducción fenomenológica, que es una pregunta de examen y que la tiene contestada ahí. Yo voy a intentar explicarlo, Si no ahora, hacerme acordar que tengo que intentar hacer inteligible sin explicar a Husserl lo que significa la epogé, la reducción eidética, o sea, la reducción y la reducción trascendental. El anhelo de una filosofía viva ha conducido en estos últimos tiempos a toda clase de renacimientos. ¿No será el único renacimiento fructífero precisamente aquel que resucite las meditaciones cartesianas? No para adoptarlas, sino para descubrir lo primero de todo, el muy profundo sentido de su radicalismo en el regreso al ego cogito y a continuación los valores de eternidad que brotan de este regreso. Precisamente, anticipo, la reducción eidética, la reducción fenomenológica, exalto muchísimo, pero para que entendáis algo, porque Husserl es difícil, es, digamos, está bastante explicado en esta vuelta un poco a las meditaciones cartesianas, es la reducción fenomenológica, o sea, la reducción al ego, al yo, para partir de ahí, eso se llamaría reducción trascendental, como reconstruir el mundo a partir, que siempre en el fondo no deja de ser una construcción o una visión, el término trascendental de Kant, trascendental quiere decir, en el fondo, construir. El mundo que nosotros vemos es un mundo trascendental, pero no comparéis la palabra trascendental con cualquier uso que pueda haberle dado. Es porque es un mundo creado por nosotros. O sea, nosotros no conocemos la realidad, ya sabéis que construimos esa visión de la realidad, pues eso es lo trascendental. Entonces, una manera sería volver al yo, al ego cogito, y a partir de ahí ver con qué nos quedamos y a partir de ahí empezar a construir. Bueno, esto sería precisamente el camino que ha conducido a la fenomenología trascendental. Esto es difícil. Bueno, vamos a explicar entonces el concepto de reducción. Está sintético lo que está en el foro, pero está bien. Ahora vamos a poner simplemente una clave de Husserl.
Voy a plantear desde otro ángulo. A ver si se ve. Esto sale en la pizarra, o sea que no es necesario que se vea. Vamos a ver. A ver si podemos. Yo tengo una manera de explicar, que no. A ver si podemos llegar. Vamos a ver. Husserl, o sea, la filosofía moderna, en gran parte, ya sabéis que trabaja en el problema del conocimiento. No el problema del conocimiento desde el punto de vista psicológico, sino es un problema de cómo actúa, qué se puede conocer, cuáles son los límites del conocimiento, qué se puede afirmar con... En fin, es un problema epistemológico, ansiológico. Ya sabéis que siempre hemos definido el conocimiento, en términos generales, como una relación entre sujeto y objeto. Que hemos hecho varias veces. Si hay una primacía del sujeto sobre el objeto, se hablaba de realismo, perdón, de idealismo, porque es el sujeto que de alguna manera construye el objeto. Estoy hablando en términos muy básicos y muy elementales, casi por idea de realismo aristotélico, de perfección. Y si es a su vez el objeto el que predomina digamos, en impronta en el sujeto, se hablaba de realismo, de empirismo. Por ejemplo, nada hay en el entendimiento, no ya está dado primero en los sentidos. Santo Tomás y Aristóteles, en el fondo, es el objeto que tiene una cierta preponderancia, objeto que en realidad no es objeto, es una cosa. Porque ¿qué es objeto? Ya sabéis que objeto son cosas, son ideas. Objeto ya es algo que siempre está incorporado al sujeto. Pero bueno, es una relación por ahí en diccionarios muy elementales. ¿Qué es el conocimiento? Una relación entre un sujeto y un objeto. Luego, que sea el sujeto, que sea el objeto. Ese sujeto, por supuesto, que tiene como una base o supone un ser humano que conoce, pero aquí estamos en la pura abstracción de la relación dialéctica, y el objeto, pues, de alguna manera hay una res, ¿no? Y aquí, de alguna manera, pues, habría una especie de logos. Pero no es lo importante. Pero cuando esto lo pongo para que veáis que no me estoy refiriendo a nada real, simplemente que hay que conocer es algo que conoce y algo que es conocido. Se habría invertido mucho tiempo en el siglo precisamente para ver qué es lo que de qué manera influye el objeto en el sujeto o el sujeto en el objeto. Entonces hablamos de que si tiene categoría o si el objeto se presenta, que soy Aristóteles, por ejemplo, los accidentes que son las cualidades, que son las que los sentidos pueden captar. Bueno, lo que habría que hacer, dice Husserl, yo lo expongo de manera, poner entre paréntesis en la relación de conocimiento, ponemos entre paréntesis, dejamos de lado el polo del sujeto y el polo del objeto. Esta expresión poner entre paréntesis se utiliza en la fenomenología. La fenomenología es un poner entre paréntesis. Y quedarnos, esto para que entiendan, luego vais a aprender toda la terminología, porque es difícil, con la pura relación. Mira, sería como decir, bueno, vamos a dar lo mismo, ¿qué es primero? Si luego la gallina, aquí hay algo. No, es que mire, es que tenemos un problema, van a un mediador matrimonial, bueno, este tiene la culpa, vale, vamos a hacer un análisis fenomenológico. Aquí tiene un problema, ¿no? Vamos a intentar caracterizar y profundizar en ese problema. Husserl le llama a esto ir a las cosas mismas. Vamos al grano. Que aquí hay una relación. Esto es lo importante. La reducción fenomenológica significa aislar precisamente las cosas mismas. Y luego, en todo caso, interpretarla y abriéndonos, ¿no? Como concéntricamente está. Podríamos ver algunos aspectos del sujeto del objeto, pero
Lo importante es ir a las cosas mismas. Para Husserl, esas cosas mismas... A ver, hago una pequeña paréntesis, pero no me lo toméis al pie de la letra. Un análisis fenomenológico sería como un análisis descriptivo. Yo lo utilizo mucho, se puede utilizar en cualquier escrito no estrictamente filosófico, como una especie de análisis filosófico sería como una descripción. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué consiste? Imagina que me preguntan a mí, ¿en qué consiste la crisis económica en España? O soy un economista, voy al grano, y yo digo, mira, a ver, y empiezo. Aquí hay un problema. Que yo veo que hay gente pues, que cada vez es más parado. Conozco a varios de ellos. Esto trae unas consecuencias. Y enfoco, es como un enfocar. Ese coger y ese ir a las cosas mismas sería como un enfocar. Como una cámara de reflejo que está enfocada. Y el resto va quedando como difuminado. Entonces, cuando muchas veces, por ejemplo, ese profesor de matemáticas le pregunta qué enseña, yo lo he hecho, le decía, bueno, yo empezaba a escribir, enseño a ponerle a hacer esto y a hacer lo otro. No, yo no te pregunto, yo te pregunto qué son las matemáticas. Está preguntando. Y en el fondo, la otra persona solo decía una descripción fenomenológica, una descripción. Por ejemplo, hay definiciones fenomenológicas y descriptivas y antes se hablaba de definiciones esenciales. A mí me parece estupendo abandonar las definiciones esenciales, ¿no? Porque probablemente si esa persona hubiera sido realmente hubiera estudiado filosofía de las matemáticas, lo hubiera puesto en un puro. ¿A qué te estás refiriendo tú? ¿A cuál las matemáticas? No te creas, me podría haber puesto en un puro. ¿Por qué? Porque antes existía la pretensión de que yo podía definir algo de manera ontológica, esencial, captar la esencia de algo con inteligencia apropiada a esa inteligencia. Como yo digo, ese realismo ingenuo que a veces utiliza la inteligencia como realidad. Pero ¿qué ocurre? Que se puede simplemente escribir. Y la mejor manera de describir es partir de lo más concreto, de lo más presente, e ir abriéndote. Y entonces suelen ser bastante interesantes las definiciones descriptivas o fenomenológicas, como le llamo yo. Mire, a ver, esto luego ha sido utilizado en el psicoanálisis y en muchas cuestiones, aunque no, Freud no dependía de Husserl, no estudió con Husserl, pero es una cuestión de la época. Bueno, vamos a ver, escríbalo, a ver qué pasa a usted, ir a las cosas mismas, independientemente de que tenga una explicación ontológica o no, o de que puedas llegar a ella. La filosofía se tiene que hacer cargo de lo que está ahí, de las cosas mismas. Heidegger hablará del ser ahí hablando del hombre. El hombre, y Ortega dirá, yo y mis circunstancias. Yo y mis circunstancias. Perspectivismo de Ortega. Más que de definir qué es el hombre, aquel animal racional de la historia, que ya está definido, es quién soy yo. Yo soy yo y mis circunstancias. El hombre es el yo y sus circunstancias. Una especie de husserlianismo, cartesianismo, incorporando las circunstancias. Somos eso. Y eso es lo que nos define. Y por lo tanto no habría una definición general y universal del hombre, porque cada uno es yo y sus circunstancias. Entonces, aquí tenemos por un lado la reducción eidética. La reducción eidética sería ir a las cosas mismas, pero tal como yo lo percibo como hechos o fenómenos individuales. García Morente da un ejemplo. Dice, a ver, si yo pienso en Napoleón, yo me lo puedo imaginar Napoleón triste abatido después de la batalla de Waterloo. A Napoleón con la mano metida, Napoleón. Estoy siempre pensando en Napoleón. Pero lo que yo pienso, estoy pensando en situaciones individuales y concretas. Y entonces, la reducción eidética es decir, bueno, este es Napoleón. Pero la base de todas esas impresiones es que es Napoleón. Sería una especie, fijaos,
como de doctrina de la abstracción, pero que no tiene nada que ver. De lo que yo realmente conozco, porque él trabaja mucho con la psicología del conocimiento Husserl, pues la época, realmente la reducción idéntica sería ¿qué percibo yo? ¿Cuál es la idea que percibo? En una multiplicidad de percepciones que se refieren a un mismo individuo. Esa es la reducción eidética. Sería quedarme con la idea que representa la esencia, pero es que la esencia no es una esencia en el sentido ontológico, sino es una esencia en el sentido fenomenológico. Una determinada situación, en un determinado enfoque, por decirlo así. No hay una interpretación, entonces, ¿no? No, sí hay una interpretación también, supongo, porque pero la interpretación se va a producir lo que se llama la reducción trascendental. Es cuando tú, eso, una vez que lo has captado, que, digamos, lo has conocido en ese sentido, digamos, hay una expresión, espera, que es una cosa que permite a la otra. Bueno, una vez que tú lo has, realmente en tu ego cogito, has encontrado has logrado esa reducción idéntica, o sea, llegar a lo que podría ser la esencia de ese hecho, de eso que se ha producido, lo puedes convertir, por decir así, como universalizarlo. Eso sería reducción trascendental, al estilo kantiano, partiendo de la intuición intelectual, pues es una intuición intelectual, luego sí la extrapola a una. Es bastante complejo. A ver, ¿esto dónde nos lleva? Lo voy a volver a repetir, a ver si consigo algún texto o en el propio libro de a lo mejor Sánchez Meca hay un párrafo que lo liquida. Esto tiene que ver con muchas cosas, que ya no tendremos más el conocimiento, la pretensión, ni de llegar a la esencia de las cosas, ni de llegar a explicaciones de tipo universal, ni de construir sistemas filosóficos. Hay que partir de las cosas mismas, hay que partir de lo que es, de lo que se da. En el caso de Heidegger es el Dasein, el ser ahí, se traduce como ser ahí, ser en el tiempo, el existente humano concreto. Entonces, esto impregnará el existencialismo porque partirá de las cosas mismas. ¿Y cuáles son las cosas mismas? Los seres humanos concretos. Nosotros no tenemos que inventar una teoría, una antropología filosófica abstracta para aplicarlo a una situación, sino que tenemos que poder ser capaces de poner en evidencia al ser humano concreto aplicando métodos fenomenológicos, describir fenomenológicamente su problemática. Y de esa manera es como si uno toma conciencia de esa situación y empiezas a proyectar y a extrapolar, a hacer una renovación de esa filosofía que estaba totalmente descafeinada. No es fácil. A ver si, porque yo estoy haciendo un esfuerzo